Perfecto. Julio Ullón, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bien, un placer también saludarles a todos ustedes y a disposición de ustedes. Bueno, Julio, ¿cómo está la campaña? Hablamos con Ortega, hablamos con Rubén Recalde, ahora te toca a vos. Le buscamos siempre a Juan José Zapac, pero él ya dijo, y eso vamos a respetarlo, ¿verdad?, que va a hacer campaña y va a hablar de todo esto después del campeonato. Pero ayer Rubén Recalde, tenés hoy, por favor, anunciaba algo que a mí me llamó poderosamente la atención y creo que también a Federico, que dijo al aire, a Dani, a Ariel, a todos nos llamó la atención, porque se convirtió prácticamente en una especie de su mejor gestor de campaña política o de campaña proselitista. Escucha un poquitito. Mirá, Bruno, hoy nos están presentando como que posiblemente la alternativa de Juan José para presentarse a competir en esta justa electoral va a ser de que recontraten nuevamente a Chiqui por 2 años, que retengan a Jan, que lo traigan a los mellizos. Yo manejo la misma información que Juan José Zapac podría hacer un movimiento de jaque mate, porque es muy fuerte, con todo respeto, Rubén, si es que lo contrata a Ángel y a Oscar Romero, ¿eh? Pero Bruno, eso va a ser bien para hacerlo, significa, a no ser que después a los 2 meses me los venda otra vez, cosa que no creo. ¿Vos manejás la información de que Zapac a fin de año podría cerrar la contratación de los 2 Romero? Información, como diría mis amigos, no te puedo decir la fuente, pero... Está bien. Pero de Ángel y Oscar Romero. Así mismo, así mismo. Este anuncio lo hizo Rubén Recalde, que es el opositor. Bueno, depende de cómo ves el panorama, Bruno, ¿verdad? Porque cada uno tiene su forma de hacer su campaña, su manera de trabajar. Él tal vez lo hizo eso para que esa información deje de ser una noticia cuando se anuncie en su momento, porque desde el punto de vista de campaña, de administración y estrategia de campañas electorales, cuando vos haces ese tipo de noticias bien cercanos próximos a las elecciones, tienen un efecto, ya hace un preanuncio. El efecto mediático ya no es el mismo de cuando se anuncia antes de un proceso electoral, ¿verdad? En las mediaciones de un proceso electoral, ¿verdad? Yo creo que algo así es lo que seguramente Rubén Recalde quiso hacer, ¿verdad? Pero tampoco no sé, porque yo no hablo con él, yo no tengo conversación con él, tampoco no entro en estos detalles, porque mi prioridad se centra en hablar con los socios, en compartir con los socios, en presentar mis proyectos, en presentar lo que yo quiero hacer cuando sea presidente del Cerro, y no generar tanto ruido mediático en este momento por el hecho de que Cerro está disputando fases decisivas, y yo creo que es importante que Cerro tenga una paz, no entrar en una vorágine electoral en medio de una definición tan importante como la que tenemos ahora, ¿verdad? Por eso yo tampoco no hablo mucho a la prensa, no estoy moviéndome, mediáticamente todavía, por el hecho de que no quiero que una mala interpretación con respecto a lo que nosotros queremos y buscamos, ¿verdad? Nuestra prioridad es que Cerro salga campeón. Julio, se puede tomar también, ¿sabes cómo? Acá sí. Me está diciendo una fuente a través de Federico que el anuncio que hizo Rubén Recalde, porque nosotros no le preguntamos, él soltó la información de los Romero, es como embretarlo. No corre en
en Cerro Porteño, y bueno, es cuestión de hablar de cuáles son los proyectos, cómo se quiere administrar el club, cuáles son las prioridades, y bueno, y en función a eso hay que buscar la unidad con todos los sectores de Cerro. Uh-huh. Ahora, Ariel, tenés una consulta, el tema oposición, pero si se une la oposición, hablan de que lo podrían impugnar a Rubén Recalde. ¿Vos sabés algo? Porque Ortega acá nos dijo que había hablado hace 15 días atrás. Rubén Recalde ayer reconoció inclusive que ayer hubo una comunicación pero entrecortada. Y lo que Ortega dice es, yo voy a seguir hablando, pero que Recalde muestre el certificado de habilitación de que puede correr por el tema de los años que él lleva como socio, que ahora se está discutiendo mucho, que dicen que no está habilitado Recalde. Bueno, y eso es cuestión de justamente por qué es importante tener el cronograma electoral, para saber cuándo son los periodos de inscripción de candidaturas, cuándo son los periodos de impugnación, cuándo es el periodo de tacha y reclamos. Nosotros tenemos que tener una información acabada de todo el proceso electoral para poder analizar cualquier tipo de estrategia o alianza electoral. Uh-huh. Julio, ¿y tu estructura dirigencial ya tenés definida? ¿Quiénes te van a acompañar en materia de vicepresidente, por ejemplo? No, nosotros estamos justamente lo que queremos es sentarnos. Ahora en este momento la prioridad es hablar con los socios y luego cuando tengamos ya un panorama claro de todo el proceso electoral vamos a sentarnos a hablar con los diferentes movimientos que van a pugnar a ver si es que hay o no hay posibilidades de alianza, y a partir de allí vamos a estar viendo quiénes van a ocupar las vicepresidencias. ¿Y no recurrieron todavía algún sondeo? ¿Qué percepción tienen respecto a la preferencia de los socios? Y lo que pasa es que es muy prematuro hablar de preferencias, porque ni siquiera existe enero, julio ya está ahí, nomás diciembre, enero, ya un poquito más nomás. Sí, pero te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? En las preferencias electorales, en las encuestas y en los sondeos, Oscar Franco arrasaba, sin embargo perdió las elecciones. Vos tenés que hacer una preferencia, un sondeo en función ya al padrón final, al padrón propiamente ya definido y construido, y que son los que están habilitados para votar. Sobre eso hay que hacer las preferencias electorales, ¿verdad? O sea que y ustedes saben de que en las redes sociales uno esas famosas encuestas que existen no son encuestas fidedignas, ¿verdad? Porque uno puede perfectamente armar un equipo de cuentas, un equipo de gente que se sientan enfrente a la computadora y tienen 20, 30 cuentas de Twitter, de Facebook y empiezan a votar, ¿verdad? O sea que esos no son encuestas fidedignas. Si Cerro si consigue el campeonato, Julio, del Clausura, ¿crees que va a ser un gran empujón que va a marcar una tendencia muy fuerte a favor del oficialismo? Yo creo que el cerrista sabe ya que en 12 años de gestión no se ha podido lograr una consolidación de Cerro en los diferentes campeonatos internacionales, y no creo que un campeonato cambie esa percepción del asociado cerrista. Perfecto. O sea, vos crees que ya no porque Zapac gane un título ahora el hincha se vuelque, o porque haga, no sé, contrataciones, o haga, no sé, la retención de Jan. ¿Vos crees que el hincha de Cerro ya está seguro de que esto no da para más? La era Zapac, ¿vos crees que ya tiene que concluir en Cerro? Sí, yo estoy convencido de que la era Zapac ya está concluida en Cerro, ¿verdad? Como nunca antes. Pero ¿por qué, Julio? Porque mira que hizo el estadio, logró campeonatos también.
¿Cuál sería la debilidad de los Zapac? Logró campeonato. Bueno, en realidad te hablo de Juan José, porque Raúl ya no va a estar y sabe cómo es la mano ahí, ¿verdad? Pero Juan José siempre es el que mandó y va a mandar en Cerro, ¿verdad? Sí. De 24, no sé yo qué tan campeonatos ganó, de 24 campeonatos locales ganó solamente 6, ¿verdad? Y si sumamos los campeonatos internacionales llegamos a 52, 54 campeonatos en donde ganó solamente 6, ¿verdad? Y eso es lo que el cerrista está cansado. Tenemos que buscar una nueva fórmula. Mira, tener la estadística a mano de memoria, ¿sabes? Sí. ¿De 24 campeonatos diputados ganó? 24 campeonatos, apertura y clausura ganó solamente 6. Y te digo una cosa, Bruno, nosotros anteriormente estábamos peleando el primer puesto en cantidad de campeonatos ganados. Ahora estamos peleando con Libertad el segundo puesto. Y si seguimos con este ritmo, seguimos con esta vorágine, vamos a estar peleando el tercer puesto con Guaraní, ¿verdad? Y eso es lo que el cerrista está cansado, ¿verdad? Yo lo que siento siempre es que el hincha de Cerro quiere una Copa Internacional, quiere... Y también, claro. Ese es el sueño del hincha cerrista. Sí. Llegar a una final de Sudamericana, Libertadores, bueno, la Sudamericana dicen que es más fácil, pero no sé, vos le mirás a Bragantino y mirá que lo despachó a Libertad, juega muy bien Bragantino, Paranaense, juega muy bien, mirá que Gremio se preparó con todo, lo trajo a Douglas Costa inclusive, y está peleando ahora el descenso cuando estaban peleando, supuestamente iban a pelear la Sudamericana, ¿verdad? Sí, no, y por eso, y para eso vos tenés que tener un plan, Bruno, tenés que tener un plan para darle el salto de calidad a Cerro Porteño. Y eso es lo que no vemos nosotros en Zapac. No vemos hay un status quo, un mantenimiento, y eso es lo que nosotros no vemos dentro del club, que se quiera dar ese salto de calidad dentro de Cerro. Federico, tenés una consulta para Julio. Yo le hablaba al caso de Rubén Recalde, que vos manejás como fuente, una fuente que pudo haber sido una estrategia para embretarlo a que contraten los Romeros, y si no se da que se tome como un fracaso. Pero Rubén Recalde podría ser impugnado. Dice que no está habilitado Rubén Recalde, no cumple el requisito. Y ese es todo un tema. Finalmente, lo que maneja usted es que no cumple el requisito, señor Ullón. Y habría que consultar a los apoderados, ¿verdad? Al Tribunal Electoral Independiente. Yo no quiero dar una opinión, digamos, sin tener documentos a la vista. Uno tiene que tener documentos a la vista, a mano, para poder emitir una opinión al respecto. Pero vos sos político, Julio, vos manejás muy bien información, manejás... Tachas y reclamos. Claro, ¿verdad? Julio, vos sos... ¿Cuántas batallas encima, batallas políticas, te digo yo, de cómo se llama, de campañas electorales, justas electorales tenés? Y bueno, vos mirando así, a prima facie, ¿está o no está habilitado para vos, Recalde? Justamente esa expertise, esa experiencia en procesos electorales me hace que yo no pueda opinar al respecto, porque uno tiene que opinar sobre la documentación a la vista, ¿verdad? Yo no puedo opinar sobre algo que no tengo conocimiento acabado al respecto. Bueno, está bien. Si no reúne los requisitos, ¿vos lo impugnarías vos mismo? Si no reúne los requisitos, y yo creo que el Tribunal Electoral Independiente es el que tiene que actuar de oficio si es que no reúne los requisitos, así como se administran las diferentes elecciones tanto en los diferentes partidos políticos como en las diferentes organizaciones intermedias. Cuando uno inscribe su candidatura, si uno no reúne los requisitos, automáticamente el Tribunal Electoral las impugnaciones no es solamente de parte, sino también el Tribunal Electoral lo realiza. Acá, bueno, vos
Que explota mi teléfono cada vez que hablamos del tema. Viste que el oficialismo, la otra oposición te escribe. Dos preguntas. Hacele, Bruno, por favor. Imagino que si entra a Cerro no se va a candidatar a nada en el 2023, la primera pregunta. Ya, Y después... Justamente yo ya había contestado en un programa deportivo de acá de ABC Cardinal. Para mí, la candidatura a presidente de Cerro es mucho más importante que la candidatura a presidente de la República. Eso en primer lugar. ¿No te vas a dedicar? Yo recuerdo que dijiste por el tema inclusive de la empresa familiar, así mismo, después de que fallecimiento lamentablemente de tu padre, que vos y tu hermana quedaron con el negocio familiar y no querés en estos momentos ejercer ningún cargo público. Así mismo, no... es estar en la función pública y también tener una empresa como proveedor del Estado siempre es un dolor de cabeza. Entonces mi prioridad en este momento es Cerro Porteño, y va a ser Cerro Porteño cuando yo sea presidente de la República. Bueno, el presidente del Cerro, perdón. De Cerro Porteño. El otro es mucho más fuerte. ¿De dónde sacó la plata? Preguntale, Bruno, dice. ¿Y cómo eso? ¿De dónde sacaste la plata para hacer campaña o cómo? No entiendo cuál es. ¿De dónde sacó la plata? Yo ya he dicho, ¿verdad? Tanto en mi presentación, en mi presentación como candidato, de que yo tengo 3 proyectos principales, ¿verdad? Para financiar el club cuando yo sea presidente del Cerro. El primer proyecto que he presentado es el Fondo Cerrado de Inversión de Futbolistas. Nosotros con ese fondo cerrado, que vamos a implementarlo en enero a través del mercado de capitales, vamos a hacer una emisión de aproximadamente $12 millones con esa emisión del fondo cerrado para invertir en el Club Cerro Porteño a través del mercado de capitales. Eso significa que eso va a estar abierto para todo ciudadano, tanto paraguayo como extranjero, inversores institucionales que quieran invertir en ese fondo cerrado de inversión de futbolistas, ¿verdad? ¿Cómo funciona ese fondo? Ese fondo se emite en cuota partes en el mercado de capitales, y esas cuota partes te da, en función a la cantidad que vos tenés, los derechos para cobrar un porcentaje de la venta de los jugadores del Club Cerro Porteño. La idea es que este fondo cerrado se capitalice a través del mercado de capitales, eso se invierta en el Club Cerro Porteño, y cómo se recupera el dinero a través de la venta de jugadores. Un porcentaje de la venta de jugadores va destinado a ese fondo para devolverle al inversionista lo que ha invertido, ¿verdad? Esa es la primera figura, y estimamos captar aproximadamente $12 millones en la emisión que vamos a realizar en ese fondo. Luego tenemos un fondo fiduciario. Vamos a crear un fondo fiduciario para reestructurar la deuda del Club Cerro Porteño y hacer una emisión a 10 años de plazo, ¿verdad? A 10 años también en el mercado de capitales, y vamos a hacer la cesión de derechos de crédito de los sponsors y de la televisación para ese fondo para ese fondo fiduciario, para devolverle a los que hacen la reestructuración de la deuda de Cerro Porteño, que estamos hablando entre aproximadamente $55 millones, conforme a las informaciones que yo manejo, que puede ser más o puede ser menos, porque no tengo el acceso al balance de los últimos 6 meses, ¿verdad? Y el tercer proyecto que tenemos es lo que se denomina, digamos, la parte pública, que es una alianza público-privada
en donde Cerro va a poner el terreno frente que tiene, que en este momento está subutilizado o mal utilizado, en donde existen alquileres ahí sobre la avenida Quinta que no se recaudan ni 50 millones de guaraníes al mes. Nosotros ahí vamos a hacer un complejo deportivo, comercial, cultural, un centro comercial, edificios corporativos y el polideportivo del Padeco, que va a ser multiuso, se va a poder usar para conferencias, para eventos, diferentes tipos de eventos, y estimamos de que los ingresos en alquileres y otros conceptos van a ser de aproximadamente 2.000 millones de guaraníes al mes. Cerro va a poner solamente el terreno y el sector privado, a través de desarrolladores inmobiliarios, va a poner el dinero para la construcción y el expertise de la administración para ese proyecto. Y con esos 2.000 millones de guaraníes al mes, prácticamente vamos a estar cubriendo el 50% de los gastos del plantel principal del Club Cerro Porteño. ¿Verdad? Esos son los 3 proyectos principales que nosotros tenemos para financiar y volverlo autosustentable al Club Cerro Porteño. Aparte de un plan de captación de socios, queremos llegar a 100.000 socios, eso representa aproximadamente 50.000 millones de guaraníes al año. Julio, un abrazo, muchísimas gracias, muy amable. No es nada, un placer, y cuando gusten estoy a disposición de ustedes. Julio Ullón, candidato opositor, la era Zapag ya tiene que terminar, dice. No tiene vicepresidente todavía, ¿no? No, nadie. No hay fórmula. Están especulando con que... Claro, por la unión. Y claro, y reconoció el propio Ullón en esta... Pero alguien de los cabecillas va a aceptar ser vice. Y habrá que ver qué pasa con Recalde. Si, por ejemplo, la candidatura de Recalde cae, claro, seguramente pueden ellos meter a otra gente. ¿Pero quién? ¿Que está con el grupo? Que está con el grupo, supongo, no sé. Una imaginación de negociación, digamos, que se podría dar en la recta final hacia la justa electoral. Son especulaciones. Y a él Juan José Zapag, en aquella nota que nos brindó, apuntaba cuando dijo hay que ver quiénes son los que pretenden ser presidente, porque hay políticos, al final de cuentas, aspiran a otras cuestiones más de otra dimensión, hablando de la carrera política para utilizarlo a Cerro Porteño, y apuntaba hacia Ullón. Movi, puja, atiendan porque el tiempo se está cortando. 13:30, 30.